I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. You want me to keep going? ¿Sabías que se puede entrenar tanto el cuerpo como el cerebro? Que además de ser efectivo, es entretenido. En Primeros Toques hacemos neuroentrenamiento aplicado al fútbol. Desarrollamos habilidades visuales, mejoramos tu velocidad de reacción y generamos automatismos para que tu cerebro actúe con mayor eficacia. Desde un niño a un jugador profesional. En Primeros Toques desarrollamos tu potencial. Convertite en el deportista del futuro. Primeros Toques. Lanzamiento miércoles 12 de octubre, 19:30 horas. Tiago, ya que te tengo en la parte fundamentalmente informativa, contemos qué pasó con algunos de los futbolistas de Peñarol, qué pasó con el Cachete en esa última jugada. La televisión muestra, la verdad, pobrecito, una torcedura enorme de tobillo que en la última jugada, cuando no faltaba nada, Peñarol, que desborda por el sector izquierdo, le impide hacer el centro y a los pocos segundos el partido termina con el triunfo justamente del equipo Pata Blanca. Sí, bueno, lamentablemente esa situación surgió. Recordemos que el Cachete no había estado en partidos previos por el tema del esguince de tobillo, o sea, ya venía con eso. Y bueno, se vuelve a torcer el tobillo. Entonces, bueno, más allá de esta situación que se dio al final del partido, habrá que esperar seguramente, y por como se muestra en la imagen, yo estaba en la cancha en ese momento, justo estaba por salir porque, bueno, había que llegar al ómnibus, pero pude ver la jugada antes de salir. Y bueno, evidentemente todo hace pensar que es un esguince de tobillo, ¿no? Habrá que ver después con estudios, y también la situación de por ejemplo, Cristóforo, a quien, bueno, ahora en las próximas horas se va a hacer algún que otro estudio, a ver si tiene alguna lesión, pero bueno, también salió muy temprano en el partido, sentido. Entonces, bueno, más allá de la situación que está pasando Peñarol en lo deportivo, que es pésima, también se le suman algunas lesiones, ¿no? Recordemos que está Valentín Rodríguez lesionado. Y bueno, para este partido también se dio la baja por cuadro febril de Facundo Bonifacio. Bien, y lo otro, Tiago, a ver, sobre el tema del Cachete, a mí sabe lo que me dicen, Tiago, que se espera que sea simplemente un esguince de tobillo, pero hay preocupación y se está esperando el estudio porque hay una preocupación grande, peor, que pudiera ser algo más. Así que bueno, ojalá que sea lo menor posible, pero la verdad fue muy duro ver, por lo menos a través de la televisión, como hicimos nosotros ayer, vos en vivo y en directo, lo que fue la imagen cuando se tuerce el tobillo, si no mal recuerdo, el derecho, cuando pretendía justamente hacer el centro. Quería hacer el centro de izquierda, cuando apoya el derecho es cuando se termina torciendo. Así que hay preocupación en la sanidad de Peñarol justamente por los resultados que pueda arrojar los estudios correspondientes. Tiago, dicho esto, dame un concepto concreto de lo que fue el partido para vos. Vamos a repasar la palabra de Alejandro Capucho y vamos a profundizar con Pulu y con Juanito en estudios también de por qué finalmente Plaza Colonia, que fue el rival que hizo un gran planteamiento, le terminó ganando a Peñarol. Te escucho, Tiago, dale. No, bueno, más de lo mismo, más de lo que dijo, por ejemplo, Pulu y Juanito. O sea, Peñarol no llegó prácticamente al arco, eso llama poderosamente la atención. Incluso Plaza lo hizo en más ocasiones que el propio Peñarol. Más allá de que Plaza ofensivamente tampoco jugó un partido impresionante ni nada por el estilo. O sea, jugó un partido normal, pero Peñarol lo hizo muy mal. Esa es la verdad. Y hay algo que Peñarol viene demostrando en esta temporada, es que no puede ganar 3 partidos seguidos. Esa es la realidad. Gana 2 partidos y ya el siguiente se cae, o empata o pierde directamente. No puede ganar 3 partidos seguidos. Y la verdad el rendimiento ayer fue malísimo. No entendí la línea de 3 con 3 volantes, con Wallace un poco más adelantado. No lo entendí cuando, bueno, te venía saliendo quizás un 4-4-2, mantenelo. Pero bueno, se dio ese cambio. Después tampoco entendí algunos cambios, no entendí el ingreso de Milesi, además por Agustín Álvarez Wallace, o sea, puesto por puesto prácticamente. La verdad no lo terminé entendiendo. Comparto contigo, Pillo, que la verdad que Lozano no viene teniendo buenos rendimientos. El propio Lozano lo reconoce, así que en ese sentido también está bueno marcarlo, pero la verdad que bueno, que tiene que subir su nivel sustancialmente, y bueno, esa es la realidad de Peñarol. Tampoco tiene mucho más, ¿no? Esa es la realidad. No tiene mucho más para cambiar. Se puede probar distintas variantes en la formación, en la conformación del equipo, pero mucho, al menos por este año, no hay para cambiar, y evidentemente ya se tiene que ir planificando lo que es el año que viene. Sí, quizás la planificación cambie
dependiendo la posición en que termine Peñarol en este año en la tabla anual, ¿no? Porque evidentemente te va a deparar en una Copa Internacional o en otra. Es una conformación de un equipo para Sudamericana que una conformación de un equipo para si llegás a quedar como Uruguay 3, por ejemplo, porque tenés una cierta chance de tanto clasificar a Libertadores como de clasificar a Sudamericana. Así que bueno, esa es la realidad de Peñarol, que ayer jugó un pésimo partido, nuevamente, una vez más, y que vuelve a caer en el campeón del siglo, ¿no? Recordemos que con en el clausura son 3 partidos que pierden en este clausura, uno con Mauricio Larriera, que fue frente a Fénix, otro después frente a Torque, que fue hace algunos partidos, ese que estuvo sin gente, y contra Plaza, los únicos que ganó fue contra Albion y contra Cerrito. Así que tiene más partidos perdidos en el campeón del siglo que ganados en este clausura. Exactamente, y además con 3 equipos, las derrotas que están de mitad de tabla hacia abajo, digámoslo también claramente. Te mando un abrazo muy grande, gracias por este informe. Queríamos fundamentalmente tener la información de último momento de Peñarol. Nosotros con los muchachos seguimos analizando lo que ha dejado justamente esta derrota carbonera. Gracias por estar, Tiaguinho. Arriba, saludos. Bien, Tiago Cambeiro, la mañana de Tirando Paredes. Les propongo algo a mi querido Diego Alegre. Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Capucho, Pulu y Juanito, y de alguna forma, de alguna manera también analicemos por qué Plaza hizo lo que hizo, la inteligencia del técnico en el planteamiento que hizo, porque hay un gobernador que también tiene que ver con Plaza Colonia, y obviamente seguiremos analizando esta realidad de Peñarol, que la estamos interactuando también en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter. Los motivos y los responsables de este momento tan duro de Peñarol como hace años no tenía. Opción 1, los dirigentes, los responsables. Opción 2, Pablo Bengochea y toda el área deportiva. Opción 3, los jugadores. Opción 4, otros. Y en ese otro quizás sean también todos, tengan una cuota de responsabilidad. Dale, querido Diego, escuchemos la palabra de Capucho que hablaba para la televisión y seguimos analizando por qué Plaza doblegó a Peñarol, el campeón del siglo, anoche, justamente en su propio estadio. Intenso lo vivo siempre porque es mi pasión, el fútbol y... Ay, perdón. Es la pasión de uno. Y sirvió mucho porque te da mucha información de neutralización y de cómo dañar. Después repetía Juan Carlos, ya encontró el gol, ahora tendrá nuevos aliados, los aliados serán los nervios de Peñarol y luego de eso el tiempo que va jugando a tu favor. ¿Eso pasó? 100% de acuerdo. Todos sabemos que un estadio con mucha gente, cuando el resultado no se da, hay silencios o murmullos que ayudan a darnos cuenta de que estábamos haciendo las cosas bien. Fue un partido sumamente parejo. Lo que sí, hoy estuvimos 20 metros más adelante y eso ayudó a que el equipo pudiera jugar mejor con pelota colectivamente y que no sufriera tanto en defensa. ¿Por qué esos 20 metros más adelante? ¿Eso tiene que ver con el partido de Paysandú? Muchísimo que ver. Por eso te decía que tenías razón con lo que decías de la información que nos dio aquel partido. Comenzaste jugando a través de los datos que uno va tratando de buscar para armar el equipo, con jugadores tocados. Sabíamos de un par de jugadores que estaban tocados, 3. Callero, el Flaco Fernández y Dible. Y uno te aguantó y 2 fueron sustituidos. Sí, pero le dan al equipo un talento y una solidez que era necesario comenzar con ellos, sabiendo que el tiempo era finito en el partido para ellos, pero sí que los íbamos a sacar, pero mientras pudieran estar al 100%, los necesitábamos. Te hace una estadística muy pareja en Plaza con los partidos que has jugado y los resultados que has obtenido. ¿Qué cosas te gustan de este equipo? De las cosas que nosotros vemos, de las cosas que tiene este equipo, profundidad, velocidad. Sí, mucha humildad, cumplimiento del plan de partido, mucho sentimiento de pertenencia al club y son buenos jugadores. Lo que sucede, como ha pasado en todos los equipos que han salido campeones de los torneos cortos, como le pasó a Rentistas en nuestro caso en el 2020, que después se fueron 9, como le pasó al Liverpool de Méndez, que después se le fueron un montón, como le pasó a Plaza el año pasado y se le fueron 9, y como le pasó a La Riera el año pasado y se le fueron un montón también, y ahora a Baba también. La reposición demora, aún trayendo jugadores de igual valía o mejor, la reposición demora y Plaza está en ese proceso hoy. Vos estás en un proceso en el que al que traen es a vos, los jugadores ya estaban, y ahora estás en un proceso también en ver que si quedás tenés que hacer un equipo nuevo. Sí, pero eso es muy lejano en el tiempo. Nos quedan tres finales muy importantes. A nosotros cuando nos llamó el Chiqui y Carlos,
era primero solidificar el no descenso del 2022, que con los 7 puntos que se habían logrado de visita con Rentistas, Fénix y Danubio se terminó de cerrar. Y ahora tratar de acercarnos lo más posible a los 40 puntos para que el año que viene, más allá de que todos pueden pelear por el descenso, que no seamos uno de los más comprometidos. Entonces, en eso estamos y tratar de que Plaza termine lo mejor posible. Juan también destacaba cosas de la tranquilidad que tuvo Plaza, si se puede llamar tranquilidad, que no había sido figura o tan figura el arquero Guirín. Dice eso, Évere pone una en el palo. Fue figura en 2 atajadas que fueron fundamentales. Sí, y ahí volvemos a lo que hablábamos antes de los 20 metros más adelante. Nos dio mayores posibilidades y sufrimos menos. Muchísimas gracias. Un gustazo, buenas noches para todos. Bien, ahí lo que hablaba Alejandro Capucho. Él dice, hubo un cambio de planteamiento. Jugamos 20 metros más adelante, 15-20 metros, Plaza se paró más adelante de lo que fue el partido de la semana pasada. Yo lo que decía que no entendía la semana pasada, porque Peñarol no venía bien, digo, ¿por qué no lo atacan a este Peñarol? Y Peñarol cuando lo atacan termina sufriendo. Está claro que además Plaza se paró 20 metros más adelante y también dificultó por momentos la posibilidad de que Peñarol hiciera colectivamente algo interesante para poder llegar al arco rival. Entonces, Peñarol se defendía como podía, trataba de avanzar, pero cuando llegaba al arco rival normalmente se diluía. Se diluía Kevin Méndez, se diluía Brian Lozano, no interactuaban de la mejor manera, no se contactaban con el delantero carbonero, que era Lucas Biatri, y por momentos, muchachos, Biatri tenía que bajar hasta la mitad de la cancha para tratar justamente de hacerse la pelota. Hay algo que va más allá del partido de ayer. Y hay algo que pasa, y lo decía también el propio Capucho, y yo comparto, en esos silencios por momento o murmullo de la tribuna. Y ya en el primer tiempo se escuchaba en la tribuna, hay que meter un poco más de huevo, y en el segundo tiempo también, y yo creo que eso es como un baldazo para este plantel de Peñarol, que no logra reponerse de esa situación y termina generando una situación absolutamente negativa en el plantel. Pasa que la gente está harta, está repodrida, el hincha, el socio de Peñarol, de ir, como fueron con Boston River, pero que ganan por penales, porque a Boston tampoco le pudieron ganar en el campeón del siglo, y ya vamos a repasar todos los partidos de lo que fue justamente desde que Ramos asumió, por más que el primer partido de clausura fue con Fénix, y ahí dirigía la Riera, también Peñarol perdió en el propio campeón del siglo, pero con Boston no ganó, terminó clasificando por penales, y hubo una concurrencia enorme. Ayer también, tremenda la concurrencia, sin embargo el equipo no responde en la cancha, y esto también tiene que ver con la falta de jerarquía, de mi gusto, a nivel individual de algunos futbolistas que le está pesando ponerse la camiseta de Peñarol. Hay que decirlo claramente. Después lo otro, muchachos, Gargano no pisa nunca más lo que es el campo de juego. En la realidad ayer de Peñarol, Gargano no tenía que haber entrado unos minutos. Entró en algunos partidos puntualmente, pocos minutos en la recta final de partidos anteriores. Pero después de la situación que Gargano se generó cuando se jugó el compromiso clásico, donde Nacional lo caminó a Peñarol en el Gran Parque Central, y después en aquel primer tiempo de cambio de camiseta, lo que sí está claro es que algo pasó porque Gargano ya no tiene la importancia dentro del campo de juego, no lo digo que no lo tenga en el grupo, que por lo menos tenía antes, jugando bien, jugando regular y jugando mal. Así que hay una serie de cosas para seguir analizando. Pulu, te escucho, Juanito, los escucho, profundísimo finalmente por qué Peñarol terminó sucumbiendo ante un gran planteamiento de Plaza Colonia. Muy bien, bueno, la victoria de Plaza Colonia del fin de semana. En primer lugar, Pillo, quería señalar lo de Peñarol, el equipo de Leo Ramos, y me llamó la atención inicialmente, y también lo mencionó Thiago, la idea de jugar con 3 volantes, ¿no? Esto de jugar con Cristóforo, Sarabia y Álvarez Wallace, y cómo Ramos da vuelta a ese plan tan solo a la media hora de partido. Tras la lesión de Cristóforo, no ingresa Milesi ni tampoco ingresa Gargano. Elige a Sergio Núñez y ya pasa a jugar un 4-4-2 y volver a este sistema clásico que bueno, caracteriza a Leo Ramos y también lo hizo a lo largo del torneo clausura. Y un primer tiempo bueno en el que Peñarol la verdad no pudo concretar ninguna chance de gol, porque la verdad es que no se le llegó a Guirín. Los extremos la verdad que no entraron en juego, lo decías, el nivel muy bajo de Kevin Méndez y Lozano que no termina de explotar. Otra cosa de las que perdió Peñarol, que era una virtud que tuvo los partidos anteriores, fue los laterales, porque Ramos no subió y Milán tampoco, quien venía siendo uno de los mejores. La verdad que en ese sentido Plaza lo incomodó mucho a Peñarol, hizo un gran planteo el equipo de Capucho que en esa presión que generó termina convirtiendo el gol en el primer tiempo, esa presión de Dible sobre Da Silveira, un Da Silveira que hay que destacar que hasta ese momento no tenía un mal partido, sino que había conseguido algún que otro cierre muy importante en la línea final de Peñarol. Pero acá un error se paga caro y eso lo demuestra la virtud de Dible para ir a presionar, para desbordar, para levantar el centro al segundo palo. Agarra muy mal parado a la defensa de Peñarol. Y Santiago Mederos termina convirtiendo en gol un Santiago Mederos que hay que recordar que en su momento fue pretendido por Peñarol. Me acuerdo el año pasado un jugador que estaba jugando la segunda división profesional en Danubio.
termina convirtiendo un gol. ¿Te acuerdas, Pillo, que por un tema físico, creo que en su Exacto. rodilla no pudo llegar a Peñarol finalmente? Y bueno, ya en el segundo tiempo hay una jugada importante para Peñarol con Hernán Rivero, que responde muy bien Guirín, como también pudo haber convertido el segundo Plaza Colonia con la jugada del nigeriano Évere, que termina en el palo. Pero en fin, hay un triunfo muy importante de Plaza Colonia, trascendental, como lo decía Capucho, para subir lo más posible en la tabla de posiciones y evitar problemas en cuanto al descenso, y un golpe muy duro para Peñarol, porque esto lo deja momentáneamente fuera de Copa Libertadores. Exactamente, hay un análisis que hace que yo comparto. Gran primer tiempo de Plaza, digámoslo claramente. Gran primer tiempo. Situaciones de gol de Peñarol, el primer tiempo, cero. Cero. Equipo grande y el campeón del siglo, en su propio escenario con su gente. En el segundo tiempo, la de Rivero. Hay una, recordame el nombre del chico, el 9, que entra en un momento determinado. Évere. Se me está escapando ahora. No, pero de Peñarol. De Peñarol, Núñez. Sí, claro, ahí está, el Toto Núñez, que tiene una situación donde termina rematando, le pega mal, la tira arriba a la tribuna, pero fueron las dos únicas que tuvo Peñarol a lo largo de todo el partido. Y la de Rivero viene en un descuido de Plaza, que es un saque de costado, donde Guirín, que para mí termina siendo figura, porque la única que tuvo que atajar en serio que podía hacer gol, la termina atajando. Es demasiado poco para un equipo como Peñarol, que es un equipo grande y que oficia de local. Lo que pasa es, claro, si analizamos el contexto de Peñarol por cómo venía, aunque había levantado en algo en los últimos partidos, sobre todo en el tema resultados, bueno, la verdad volvió a sucumbir Peñarol con las mismas sombras y las mismas situaciones que se le vino generando a lo largo de todo el año y obviamente también en este torneo clausura. Juanito, y ya vamos más con la opinión de Pulu. Dame los partidos de Peñarol que ha jugado en estas fechas que se han disputado en el torneo clausura y cómo han sido los resultados, y vamos a repasar lo que no termina ganando también en el campeón del siglo. Bien, en el torneo clausura ya hay 12 partidos disputados por todos los equipos. En este caso, Peñarol disputó obtuvo 5 victorias, perdió 4 y empató 3. Hay que destacar que uno de estos partidos lo dirigió técnicamente Mauricio Larrera, el partido ante Fénix, la primera fecha en la cual se cayó 1-0. En cuanto a Peñarol, tiene una muy mala racha en lo que tiene que ver con jugar en el campeón del siglo. Peñarol perdió 3 partidos a lo largo del torneo clausura, empató 2 y ganó 2. Uno de los partidos que ganó fue a puertas cerradas entre Cerrito. Es decir, que a Peñarol también le cuesta mucho cinchar, ir a busca de los partidos con la gente, y esto también se demuestra ayer con esa presión que generó el público en las tribunas. Entonces, en fin, Peñarol la verdad no viene teniendo buenos resultados y sobre todo ha perdido una característica que le era muy, muy importante, que era el fortalecerse de local. Esto Peñarol lo perdió a lo largo del torneo clausura. Exactamente, bueno, y las derrotas, justamente en el campeón del siglo, Fénix con la Riera, Montevideo City Torque, y ahora ayer justamente Plaza. Miren la tabla de posiciones, donde está Fénix, donde está Montevideo City Torque, donde está justamente el equipo de Plaza Colonia. Entonces tampoco es que perdió, yo qué sé, con Defensor Sporting, que creo que en este momento es el equipo que mejor juega el fútbol. No perdió con Liverpool, pero perdió con estos 3 equipos de mitad de tabla hacia abajo. Entonces ese es un elemento también duro para tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis respectivo de lo que ha dejado este partido. Dame algún concepto más, Pulu, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Juanito y vos, Pillo, y me parece interesante destacar lo que decía Capucho, ¿no? De el cambio táctico que hizo de un partido al otro, ¿no? Quizás, si bien queda eliminado de la Copa Uruguay, se le dio más prioridad al campeonato uruguayo y tomó quizás el partido de Copa Uruguay como prueba, por así decirlo, para el partido del día de ayer, y la verdad que se notó porque Plaza Colonia intentó atacar a partir de los errores de Peñarol. Si vemos los ataques de Plaza Colonia, son todos en velocidad, en contragolpe o tras un error de Peñarol, y cada vez que Peñarol tenía la pelota, Plaza Colonia siempre dejaba 1 o 2 jugadores arriba como para complicar y dejar mal parado a la defensa de Peñarol, y yo creo que lo logró de muy buena manera el equipo Pata Blanca, porque bueno, de hecho el gol termina llegando de esa manera, la jugada de Cristian Évere sobre el segundo tiempo también, de hecho también tuvo un par que quizás no terminan pateando al arco en el segundo tiempo, por mala definición o por mala colección entre los jugadores, pero que también pudo haber sido gol. Entonces, bueno, me parece que Plaza tuvo un muy buen planteamiento a partir de ese sentido, de jugar con los errores del equipo carbonero, de que no está muy bien sólido en cuanto al anímico también. Entonces, ese cambio que hizo Plaza Colonia de un partido para el otro se notó bastante, y a Peñarol le costó, sobre todo cuando Plaza Colonia lo atacaba en velocidad y en contragolpe, porque lo dejaba muy mal parado. Y hay que decirlo también, Peñarol con la obligación de ganar, porque tiene que clasificar a Copa Libertadores,
como decía Juanito, con el público en contra, no en contra, pero sí quizás alentando un poco más en contra del equipo y toda la presión que eso genera, Peñarol se tiene que ir un poco más arriba y Plaza Colonia, en vez de defenderse como lo hizo por la Copa Uruguay, si bien se defendió por momentos, dejaba jugadores con velocidad arriba para dejar mal parado a Peñarol y le salió de muy buena manera. Entonces eso sí es para destacar por parte de Alejandro Capucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Mirá, yo creo que hay, figuras en Plaza Colonia. El arquero, una tuvo que responder y respondió, 100% de efectividad. Me gustaron Pulo y los zagueros centrales, sobre todo Heredia, porque Peñarol termina tirando mucho centro, desde algunos lugares quizás no lo adecuados, no son esos centros que, por ejemplo, Milán había tirado partidos anteriores, porque prácticamente los laterales no tuvieron chance de proyectarse, de trascender. Esos centros medios los tiramos a ver qué pasa, y Heredia sacó montón de pelota conjuntamente con su compañero en la zona central. Después el chico Mederos, como decía justamente Juanito, Mederos que convierte un gol, la jugada es toda de Dible que tiene un despliegue enorme con y sin pelota. Sobre todo, el tema era, ese despliegue que hizo Plaza Colonia en el primer tiempo físico, ¿lo iba a bancar en el segundo tiempo? Bueno, le buscó las formas y las maneras, pudo ir cortando el partido. Peñarol terminó entrando en esos cortes de partido que proponía Plaza Colonia, y además en el momento que Peñarol empezaba como a recuperarse, se genera lo que hacen los enfermitos en la tribuna cuando ponen la bandera de Nacional, y una vez más el partido se detiene. Y el árbitro Ferreira hizo lo que tenía que hacer, detener el partido cada vez que había uno colgado el alambrado. Y en esta circunstancia todavía más agravado porque había una bengala prendida y había una bandera nacional puesta. ¿Me explico? Entonces, ese momento era un momento de cierta reacción de Peñarol. ¿Quién se lo opacó? ¿Quién se lo aplanó y se lo liquidó? Justamente los enfermitos que están detrás del arco. Digámoslo claramente. Así que tampoco ayudaron a lo que podía ser una eventual reacción de Peñarol. Y te decía de Mederos, este chico hace la revisación médica en Peñarol hace no mucho tiempo. Tiene un problema en la rodilla que le salta y no termina pasando la revisación médica. Termina desembocando en Liverpool a préstamo, y de Liverpool vuelve a Danubio, y de Danubio a Plaza Colonia, y ayer termina convirtiendo un gol entrando por el segundo palo. A ver, está claro que el pobre da Silveira se manda una macana, y la macana genera el gol. Ahora, yo saco esa situación de juego, que obviamente hace que baje su rendimiento. Todo lo que había hecho antes y todo lo que hizo después de Silveira salvó las papas de él y de los compañeros, porque fue permanentemente el tipo que salió a cortar en el fondo de Peñarol, cuando Plaza, teniendo menos la pelota por momentos, era mucho más peligroso en el ataque de lo que podía hacer Peñarol con la pelota. Y lo hizo de manera extraordinaria. Lástima esta situación de juego, y como decía Juanito, un error que lo terminás pagando muy caro, y Plaza se lo hizo pagar a Peñarol de esta manera con un realmente golazo. Me gustó también el chico Redín en la mitad de la cancha. Hay algunas situaciones de Plaza. El propio Flaco Fernández, con su experiencia, cuando tenía que por momentos frenar un poquito la pelota, tocar hacia los costados para que el tiempo transcurriera, y Plaza termina llevándose muy merecidamente el triunfo. No es Plaza que se fue a colgar del travesaño como pudo haber pasado hace 3 días atrás y se llevó el triunfo. No. Plaza fue protagonista, jugó 15 a 20 metros más adelantado, le vino a proponer, llegó pocas veces, pero cuando llegó fue realmente intenso. Y en el segundo tiempo tuvo la posibilidad de estar más cercano al segundo gol que Peñarol del empate, con esa jugada del extranjero que fue notable y que la pelota terminó rematando justamente pegando en el palo izquierdo del arquero Kevin Damson. Algo más, muchachos, de lo que deja este partido en cuanto a análisis. Vamos a analizar sintéticamente el arbitraje de Cristian Ferreira y hacemos una nueva pausa. Muy bien, Pillo. Bueno, como decíamos, un partido importante, sobre todo, bueno, la importancia para Plaza Colonia, ¿no? De recuperarse a través de lo que había sido la derrota por Copa Uruguay, este cambio en el planteamiento del sistema Capucho. Y por último, bueno, el golpe para Peñarol, que hay que destacar que va a jugar los últimos 3 partidos contra Boston River y Cerro Largo, un partido solamente de local, que va a ser justamente ante River hoy el primero del campeonato clausura. Exactamente. Vamos a reiterar los rivales que le quedan a Peñarol. Boston River de visitante, River de local y Cerro Largo en el Ubilla. Los 3 complicadísimos. Bien. Los 3 complicadísimos. A ver, Boston River con Liverpool. No lo hizo mal Boston River, Por momentos Liverpool lo superó a Boston River en juego, y por momentos Boston River lo superó a Liverpool en juego. El Liverpool termina haciendo 3 goles, hay 2 goles que se hacen uno tras del otro, saca esa diferencia de 3-1, descuenta Boston River, otra vez Liverpool recibiendo goles por la azotea. A Liverpool le convierte en goles en su propia área, de cabeza. Pasó con Nacional, pasó con Peñarol, pasó con Albion, pasó con Wanderers, y ahora pasa con el equipo de Boston River. Pero lo más importante para Liverpool, que obtuvo
un triunfo yo creo fundamental para afianzar la segunda ubicación. Entonces, para Peñarol todo es complicado, todo es difícil. Boston River no va a ser la excepción. Después River, que se está jugando la posibilidad de ser campeón del torneo clausura. Y el último me decía, muchachos, con Cerro Largo. Cerro Largo en De tierras visitante. arachanas. Sí. De visitante. Dato no menor para tomar en cuenta, de visitante. Y con Saralegui como técnico justamente del equipo de Cerro Largo, que dio otro paso importante en un triunfo muy trascendente que generó en el Capurro ante Deportivo Maldonado por la mínima diferencia. Bueno, dicho esto, a ver, el arbitraje de Ferreira, para mí está dentro de los parámetros que tenía que estar Ferreira. Le mando un saludo a mi amigo Gustavo Méndez, que no lo tenemos en la mañana. Gustavo había hecho, recuerdan la procesión la semana pasada en Argentina, 60 y pico de kilómetros, no es tarea sencilla, no es fácil. El cuerpo a veces pasa factura y está claro que también le pasó un poquito de factura a Gustavo, por eso no lo tenemos hoy en la mañana, pero seguramente ya lo vamos a tener en el resto de la semana. Anoche yo charlé con él un ratito y transmite un poco los conceptos de él, que el arbitraje de Ferreira fue entre los parámetros que se tenía que desarrollar. Y Ferreira hizo algo correcto. Cada vez que estaba uno colgado el alambrado, paraba el partido. El partido cuando tiene que arrancar se atrasa. ¿Por qué? Porque había unos enfermitos colgados. Y el partido, en el desarrollo del juego, durante 2 veces Ferreira para, y una de las que para era la que hacíamos mención recién. Cuando Peñarol mostraba un poquito de recuperación, bueno, se termina enfriando el partido, gana oxígeno, gana posibilidad de respirar y de descansar por unos minutos el equipo de Plaza Colonia, y ahí recupera justamente algo de la parte física. Una bandera nacional lamentable, una referencia a una situación grave, también lamentable, una bengala lamentable, y bueno, y si estos enfermitos no entienden que lo único que hacen son macanas, como pasó por ejemplo en el Estadio Nacional, estamos hablando de Peñarol, no estamos hablando de lo que hizo también parte de la parcialidad, o poquito de la parcialidad, pero que no dejan de ser un poquito, y ya son unos cuantos más de Nacional en el Clásico. Estamos hablando de lo de Peñarol. Y hay una serie de situaciones que tienen que ver con tribunales disciplinarios y con Cámara de Apelaciones. Bueno, lo cierto y lo concreto es que ayer vuelven a hacer este tipo de cosas y seguramente le va a generar un dolor de cabeza mucho más grande a Peñarol del que ya le venía generando todo este tipo de actitudes que son nefastas, absolutamente nefastas para el buen desarrollo del juego. Y ayer Peñarol también lo termina pagando en esa eventual recuperación en un momento determinado del segundo tiempo. Y después hay una situación que se da en la mitad de la cancha, creo que es una falta a Viatri que le pega en la cadera, varios se frenan porque Viatri queda dolorido, como que lo van a atender, y agarra la pelota, Álvarez Wallace termina rematando, y la pelota pasa unos cuantos metros y termina convirtiendo el gol. Está claro que en ese momento yo tuve una duda, y Gustavo me decía, Pillo, había pitado unos cuantos segundos antes. Entonces, más allá del tema de la posición adelantada, había pitado unos cuantos segundos antes, algunos estaban mirando a Viatri, que estaba bastante dolorido en lo que es su cintura, y a raíz de eso, a los pocos segundos le termina pegando a Álvarez Wallace cuando el juego ya estaba detenido. Dicho esto con relación a un arbitraje, y ayer lo charlaba con Gustavo y me hacía recordar algo que tiene mucha razón, que mañana si Peñarol hace una estadística, no diga que Peñarol sigue sin ganar con Cristian Ferreira, porque ayer Ferreira no hizo nada para que Peñarol no ganara. El que no hizo para ganar fue Peñarol. El que no mostró jerarquía dentro del campo fue Peñarol. El que tiene que de alguna manera internamente tratar de explicar por qué Gargano ya no tiene presencia dentro del campo de juego, o por qué la Quintana no tuvo algunos minutos, es el propio Peñarol internamente. Entonces, ayer es un partido que para la estadística sí arbitró Cristian Ferreira, Peñarol no ganó, lo terminó perdiendo y de local. Bueno, ¿qué tuvo que ver en el resultado final del partido Ferreira? 0, sí hizo un arbitraje notable. Notable de arbitraje, porque además no tuvo demasiadas complicaciones, porque rápidamente cuando había alguna situación anómala paró el partido, y lo paró 2 veces, y antes de arrancar, lo que estábamos explicando hace un instante, se terminó postergando unos minutos por lo que estábamos describiendo. Entonces, cuando se hace ese análisis, que es la discrepancia que yo tengo con algunos buenos amigos consejeros de Peñarol, no todos los partidos tienen que ver la decisión arbitral. Ayer Peñarol perdió porque este equipo no tiene jerarquía. No muestra jerarquía, o muestra potencialmente buenos jugadores que cuando la tribuna se te viene abajo y cuando vos venís arrastrando una carga muy pesada de 250.000 kilos en la espalda porque los resultados no se dan, no termina apareciendo como tiene que parecer esa jerarquía que muchas veces se tiene que mostrar. Y Plaza le termina haciendo un planteamiento muy inteligente y le termina ganando de manera justificada el partido justamente en el campeón del siglo.